Jaime Escalante fue un profesor y maestro boliviano nacido en La Paz en 1930. Después de ser profesor de matemáticas en Bolivia durante varios años, emigró a Puerto Rico y de ahí a Estados Unidos, donde estudió para sacarse la titulación necesaria para ser profesor en la Escuela Preparatoria Garfield, una escuela de secundaria al este de Los Ángeles. En esta escuela enseñó cálculo y matemáticas entre 1974 y 1991, consiguiendo unos resultados sorprendentes con un alumnado de bajos recursos que antes de la llegada del profesor Escalante daba unos niveles bajísimos en las pruebas de matemáticas. Jaime Escalante consiguió que la situación se revertiera y que la mayoría superara las pruebas de nivel necesarias para entrar en la universidad. Sus éxitos educativos fueron tales que hasta el presidente Ronald Reagan quiso conocerlo. Su historia fue llevada al cine en 1988, en la película Stand and Deliver, traducida al castellano como Con ganas de triunfar y también como Lecciones inolvidables. Aunque la traducción más literal de Stand and Deliver sería algo así como aguanta y reparte. Aguanta de aguantar todo el proceso de hacerse profesor en Estados Unidos viniendo de Bolivia y aguantar un entorno académico con un nivel muy bajo. Y reparte de repartir de forma generosa, mediante la educación, el conocimiento adquirido durante su formación y su trayectoria. El profesor Escalante motivó a sus alumnos para superar las expectativas que el sistema tenía en ellos. Les mostró cómo con trabajo, perseverancia y autoestima se podían alcanzar resultados sorprendentes y alcanzar ese estado de satisfacción que te da paz como individuo. En YouTube podéis ver algunas escenas de la película. En una de ellas, el profesor Escalante dice en Spanglish: "All we need is ganas, and if you don't have it, I will give it to you, because I'm an expert". Algo así como: todo lo que necesitamos son ganas, y si no las tienes, yo te las voy a dar, porque yo soy un experto. Otra famosa historia de educación llevada al cine, esta vez de ficción, es la película de El Club de los Poetas Muertos. Aquí, el profesor de literatura John Keating tiene carisma, esa cualidad que no se compra y que los alumnos huelen. El profesor Keating usa ese carisma para incitar a que sus alumnos piensen por sí mismos, cuestionen las normas, lean y compartan poemas, y escarben en el profundo significado del carpe diem para vivir la vida al máximo. Todos hemos tenido algún profesor Keating o un profesor Escalante, personas que en una etapa clave de nuestras vidas nos muestran que el conocimiento merece la pena, que el esfuerzo suele ser recompensado, que transformarse en un ser adulto no significa entrar en un mundo aburrido y que al contrario, puede ser un camino divertido donde con mayor libertad y si es posible con cierta rebeldía, cultivar lo que quieres ser como individuo en la sociedad. Además de ser personas carismáticas, todos esos profesores Keating y Escalante que existen ahora mismo en la vida real son personas que educan con una pasión que se puede transmitir de manera contagiosa, como un virus entre aquellos que aprenden. Mi Keating, mi Escalante, fue Jesús Fernández Palazón, un profesor que acariciaba libros mientras se explicaba, que se emocionaba contando la magia de un proceso biológico o metabólico. Un profesor que sonreía de felicidad cuando escuchaba una respuesta certera o una pregunta de difícil respuesta. Si escucháis la conversación que os comparto en el episodio de hoy, entenderéis por qué Jesús Fernández me hizo perder la cabeza por la biología. Empecé a comprarme la revista Natura, la Quercus, el Muy Interesante. Grababa documentales en vídeo de Sagan y de Attenborough, y me tiré de cabeza a estudiar una carrera universitaria que por entonces no tenía ningún prestigio. Y todo esto con la imagen ficticia, onírica, de nosotros, sus discípulos, subidos a un pupitre recitando «Oh capitán, mi capitán», el poema de Walt Whitman, ante la mirada complacida de nuestro profesor Jesús Fernández. Ya jubilado, Jesús Fernández sigue educando. De otra manera, pero sigue educando. Con su hambre por aprender y entender, con su manera de conversar,
con su ejemplo, con su legado. Y esto me hace pensar que no hace falta estar en una posición activa de educador profesional para educar, que cualquiera puede, con nuestros actos y algo de nuestro tiempo, tener un impacto positivo en la educación de gente que nos rodea, un pequeño soplo a favor para el mundo que tenemos y para el que está por venir. Se puede educar en la calle, en la cola de un supermercado, en una playa abarrotada, en una montaña en silencio, jugando con niños, hablando, escuchando. Como decía el profesor Escalante, lo único que necesitamos son ganas. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Bueno, Jesús, pues finalmente estamos aquí en esta conversación tan querida y buscada desde hace tiempo. Te decía antes que he estado buscando o releyendo los WhatsApp y ya hace más de un año quedamos en tener esta conversación. Y es una conversación muy emotiva para mí, porque como dije ya en algún episodio de Ratico de Ciencia, pues para mí fuiste la inspiración que me hizo estudiar biología. Y en ese momento hablamos de la importancia que tenían los profesores de secundaria en enfocar las carreras científicas. Así es que muy agradecido, Jesús, que estés aquí. Estamos en Fuentelibrilla un domingo por la mañana. Te has acercado desde Blanca. Nos hemos tomado un higo de pala, un cafetico. Estamos preparados, ¿no? Estamos preparados. Y a mí me gustaría empezar haciéndote una pregunta que, de hecho, me la formuló ayer mi hermano, del cual tú fuiste también profesor, José Joaquín Cerón, que ahora es profesor en la universidad, bueno, es catedrático en la Universidad de Murcia. Y cuando le dije que ibas a estar aquí, se emocionó también y dice, ¡ay, qué bien! A ver si pudiera llegar a verlo. Y dice, ¿por qué no le preguntas cómo nos motivaba? ¿Cuál era el método para motivarnos como nos motivaba? Porque tú fuiste su alumno también en secundaria y posiblemente lo marcaste también en esa carrera de ciencias que después se ha hecho. Jesús, ¿cuál era la receta para que nos motivaras? No sé si a todos, pero al menos había un grupo de gente que de pronto nos diste ahí un golpe de energía para decir, por la biología queremos seguir. Bueno, pues es una pregunta complicada y sencilla a la vez. Yo creo que mi herramienta para motivar es la pasión y la sinceridad. Comprender que la biología es una materia tan cercana a nosotros, que somos biología, que solo con desarrollar los conceptos que hay ahí, solo con eso y con creerte de verdad que eso es esencial conocerlo y que os va a hacer un gran bien conocerlo, tú ya te sitúas en esa órbita. Sí. Yo, fíjate, recuerdo un par de frases tuyas, bueno, recuerdo muchas cosas tuyas, luego iremos sacándolas, pero relacionadas con la pasión. Recuerdo una que tú entrabas a clase y entonces recuerdo que entrabas con un libro de bioquímica así bien gordo, era el Leninger. Y te ponías ahí delante de tu mesa, cogías el Leninger y así acariciándolo decías, esta es la fuente de la que bebo. Y claro, nosotros nos quedábamos ahí, pero Dios, este hombre, claro, y transmitía esa pasión que entonces, claro, esos libros nosotros no los podíamos costear, no los teníamos, estaban en la biblioteca y había 2 o 3 copias y nos peleábamos por ellas, salíamos como locos a la biblioteca para poder pedirlo para llevárnoslo unos días a casa, ¿no? El Leninger. Y esa pasión, desde luego, la transmitía y tenías ahí una magia para decirnos, eras creíble, ¿no? Eras creíble. Bueno, sí, pero bueno, a mí me hacía creíble, vosotros me hacíais creíble.
porque esto es una comunicación, y en la comunicación los ojos, la expresión, lo que ves, todo eso te dice si está habiendo esa interacción. Y la ventaja de jugártelo todo a transmitir, o sea, saber que hay que jugárselo todo en transmitir, la ventaja es que tiene recompensa inmediata y tú lo ves. Y tú sales de la clase y dices, hoy, ¿por qué me han pagado? Yo tendría que pagar por esto. No todos los días tendrías que pagar por esto, pero cuando hay respuesta del alumnado, de la persona, cuando hay respuesta, tú ya has recargado las pilas. Sí. Y luego, la verdad, esta profesión, tú tienes que valer para la profesión. Si no te gusta, si no dominas, si no le pones toda la carne en el asador, si no preparas, no puedes conseguirlo. Porque esto es una tarea profesional específica como la de tantos otros campos de la actividad. Sí. Pero en esa clase que tú me dices que tiene una respuesta inmediata, porque eso es interesante, porque a veces la gente espera el resultado de los exámenes, ¿no? Bueno, han sacado estas notas o la otra y tal, pero no hay que esperar tanto. Ese mismo día tú puedes ver una mirada, una pregunta, ¿no? Que dices, he llegado. Pero yo recuerdo que eran clases de 30 y tantas personas. Habría miradas perdidas por ahí, pero ¿qué haces? ¿Te quedas con lo que has podido captar o ambicionas llegar a todos? No. Hay que llegar a todos. Hay que llegar a todos. A mí, alguien despistado me podía sacar de la clase, me podía distorsionar en el sentido de no poder seguir. Y por tanto eso te hace que tienes que aspirar a todos. Y yo soy consciente de prácticamente siempre, quizá porque erais con un nivel muy bueno todos, me seguíais y se daba eso de lo que estamos hablando con prácticamente todos. Hombre, lo que cada uno estaba sintiendo, cómo lo estaba sintiendo, eso sé que es personal por alguna cosa que contaré después, personal mía, cuando era estudiante, ¿no? Pero sí, todos. Esto tiene que ser todos. La otra cosa que me ha venido justo ahora a la cabeza cuando decías que explicabas algo esencial como es la vida y la biología, pero que iba a ser útil para todos. Y entonces recuerdo que una vez nos dijiste, a mí no me importa si los que estáis aquí vais a hacer biología o no, o algo relacionado con biología. Alguien puede ser fontanero, pero si yo recibo un fontanero en mi casa, si tiene conocimiento de biología, ese fontanero lo voy a apreciar más. No, es como que es un valor, ese conocimiento de distintas áreas, aunque no te dediques a ella, que le va a dar valor a la persona y le va a dar valor a la persona que lo va a recibir y que lo va a tratar, ¿no? Sí, porque sabes que conocer estas cosas básicas, elementales, que tanto trabajo de descubrimiento y de esfuerzo científico lleva detrás, o sea, esto, estés donde estés, conviene saberlo. Y conviene vivir ese mundo. Yo recuerdo por ejemplo, cuando llegó la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, al centro, la gente decía que aquello iba a ser que mal, que tal, porque llegaba gente con 11 años, muy jóvenes, 10, 11 años, y a mí me gustaba especialmente el primero de la ESO. Porque primero de la ESO tiene unos niños, luego llegan a la pubertad y ya hay los años fuertes de la pubertad pierden esa frescura, pero cuando no han llegado todavía, que es en primero de la ESO, tienen una frescura especial para seguirte, para entenderlo. Y yo me acuerdo, en algún primero de la ESO bueno, normal, pero vamos, gente interesada, llegar a última hora de la mañana, llegar allí, encontrarme la última clase y decir, madre mía, estos chicos deben de estar cansados. Pero empezar allí, me acuerdo que con algo de la física, de la materia,
no ya la parte de biología, era ciencias naturales, y hablaba de la física, de la materia, del volumen, de las dimensiones, de las unidades de métricas, y yo decía, madre mía, pero luego nos poníamos viendo el volumen, el concepto de volumen, las dimensiones, las aristas, cómo medirlas, y no sé, o sea, te ponías y decías, ¿no os dais cuenta que con estos conocimientos podemos instalarnos en el mundo y manejar el mundo? Y tenían esa impresión, decían sí, o sea, no decían sí, sino tú veías que decían, pues, bien. Uh-huh. Y bueno, cuando empezábamos con el sistema métrico, a mí me gustaba, porque sabía que después vendría la biología, no solo hablar del metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro, la micra. Sí, vamos a llegar al Armstrong. Y yo le decía, el Armstrong es muy pequeñito, tiene 10 elevado a menos tantos metros, o sea, es muy pequeñito, pero nos va a hacer falta. Y yo dije, a ver, me acuerdo de quién fue el que contestó. A ver, si yo digo, ¿cómo se llama un cubo de un Armstrong de arista? ¿Qué contestaríais? Piensan un rato. Y un chico, Pablo Arnaldos, me dice, Armstrong cúbico. ¿Y qué se puede esperar si alguien te dice que un cubo de un Armstrong de arista es un Armstrong cúbico? Con 11 años. Ese día, y cuando tocó el timbre, a las 2:15, 2:20, tú decías, pero si estos están ahora nuevos, sí. ¿Qué ha pasado? Y eso te da energía para un año, para toda la vida. Yo ahora mismo te lo cuento y lo recuerdo como un milagro, o sea, como un milagro que no es tal milagro. Porque cuando tú a los alumnos los pones en su sitio y le pides, te darán todo lo que le pidas. Sí. Ahora mismo estás diciendo eso y estoy recordando otra faceta tuya, y es que hay profesores quizá que les gusta mucho escucharse, pero no valoran tanto el escuchar a los alumnos. Y a ti te recuerdo alabarnos en correcciones de exámenes, de pronto decir, Pepito, me la ha clavado la fotosíntesis. Me la ha clavado en 5 frases. Fijaros, y cogías y la leías en voz alta. Mira lo que ha hecho Pepito. La fotosíntesis, ¿qué es? Lo ha clavado. Tal. Entonces, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Porque no poner solo al profesor en el centro, poner también al alumno en el centro de esa fiesta de conocimiento, de intercambio de ideas, porque si no, si es unidireccional, pues el alumno se ve como que, bueno, yo aquí no voy a tener oportunidad de progresar, de manifestarme, porque no se me tiene en cuenta, ¿no? Eso te recuerdo mucho haciendo eso, sobre todo eso, leer las respuestas que más te habían gustado de los exámenes. Sí, sí. Bueno, después de darte clase a ti y a los que estaban en tu promoción, bueno, yo siempre, cada verano intentaba cambiar cosas, ajustar cosas para el año siguiente. Pero poco a poco, y digamos en mis últimos 20 años yo he estado 35 años de profesor, en mis últimos 20 años yo ya he trabajado con los alumnos, con todos, donde ellos participaban de alguna manera en las tareas comunes de la clase. Es decir, yo le decía, somos un grupo único. Yo soy un profesor, soy yo, estoy aquí, en fin, os ha tocado para bien y para mal. Tenemos una materia que es la biología, o las ciencias naturales, si es de bachillerato, la biología, segundo bachillerato, por ejemplo, la biología. Y luego hay una serie de alumnos aquí, con nombres y apellidos. La responsabilidad final de lo que vamos a aprender no solo está en mi mano, está en la mano de la asignatura, que además es densa, compleja, diversa, pero emotiva. Por tanto, tenemos una materia de las buenas. Sí.
Es un punto a favor eso, ¿eh? El profesor que explicará y os llevará a esa materia a entender, y lo tiene que hacer el profesor. No puedo decir, sal tú y explica la fotosíntesis, estúdiatela. No, lo tiene que hacer el profesor. Pero luego a la hora de aprender, ahí podéis colaborar mucho vosotros. Y entonces, los exámenes valían el 60% de la nota y el 40% de la nota eran otras cosas que hacían ellos. Técnicas de aprendizaje, comisión de apuntes, tener unos apuntes donde está lo esencial que se da en clase, aparte de los libros de consulta, pero lo esencial que se da en clase. Hacer un dossier de prensa, por ejemplo, en segundo de bachillerato estoy hablando, un dossier de prensa donde veamos en la prensa diaria no especializada qué temas relacionados con el temario de biología de Coe aparecen. Y entonces coger ese artículo, resumirlo, conectarlo con lo que estamos explicando y hacer un informe de eso. O bien, en las técnicas de aprendizaje, por ejemplo, se hace un examen, como tú dices, alguien me lo ha clavado, no, pero después cogíamos los exámenes y se corregían todos. La gente corregía el examen. Los alumnos corregían el examen en su casa. El que se encargaba de eso, porque cada uno elegía lo que le parecía bien dentro del campo de actividades que todas se iban a llevar a cabo, por unos o por otros. Había cuestionario para, donde te dice, por ejemplo, si un virus híbrido con cápsida T2 y ADN T4 infecta a una persona, ¿cómo serán los virus que se generan? O sea, un cuestionario para aplicar los conceptos del ciclo vírico o de cualquier otra cosa. Entonces, yo siempre trabajé así ya. Entonces, en la comisión de apuntes, pues cuando ya teníamos unos apuntes serios de otros años, cada año había la necesidad de retocar, añadir, completar los apuntes. Y eso había 3 o 4 alumnos que se encargaban de la comisión de apuntes. Y funcionaban con una semana de retraso. Es decir, si decía, hemos terminado hace una semana, pues ya tiene que estar listo. Y había una página web, ya cuando últimamente eso era posible, donde cada uno mandaba la información para que, sin problema, cada alumno la tuviera en su casa. Y bueno, eso fue un antes y un después. Sí. Estás comentando eso y estoy pensando que al final no deja de ser una fórmula universal para cualquier ambiente de trabajo. Nosotros en el laboratorio, al final hay personas que tienen más experiencia, personas que tienen menos, pero tú tienes que motivar a esas personas que están empezando, primero señalando aquello que está bien hecho y segundo, como tú dices, intentar que se muevan que aporten en distintos casos, ¿no? Pues tú vas a ser el responsable de la colección de líneas celulares que tenemos. Le da una responsabilidad y vas a ser responsable de hacer la base de datos y lo vas a compartir. Y me parece muy curioso que la enseñanza, que parece que es algo unidireccional, la enseñanza en secundaria, incluso en la universidad, al final no tiene que ser así, tiene que ser equipos de trabajo, ¿no? Y esa visión de un aula como un equipo de trabajo me parece muy interesante. Sí. Me parece muy interesante. Sí. Yo ahora tengo amigos que tienen ya hijos que tienen la edad de que han pasado por el bachillerato o están en el bachillerato y se escucha mucho ese sonsonete de que los profesores de bachillerato hoy en día no tienen la motivación que tenían antes, no son tan buenos, ya se empieza a poner en duda algunos institutos o de secundaria de educación pública porque la gente se mete ahí para acomodarse, en cambio parece que los de privada hay algunos que puede ser mejor. Cuando tú escuchas ese sonsonete, ¿cómo intervienes? Bueno, yo llevo 12 años jubilado, 12 años, por tanto no puedo estar al día de lo que está pasando en la educación. Pero no tengo ningún problema en aceptar que la educación será una tarea humana siempre importantísima. Siempre importantísima. Por tanto, no creo en el deterioro de la educación.
que hay ahora en la sociedad, como podemos hablar un poco después, una etapa compleja, un cambio de época, un cambio trascendental que está influyendo en que quizá ahora esté un poco el norte perdido en ciertas cosas. Puede ser, pero profesores, estoy seguro que profesores y profesoras, estoy seguro que habrá muy preocupadas, y nosotros somos un Homo sapiens. El Homo sapiens, como yo recomiendo el libro de Martín Loeches, no sé si lo conoces, El sello indeleble, que es un psicólogo evolutivo de Atapuerca, y él intenta definir las 10 o 12 características básicas del Homo sapiens con respecto a lo que podía ser cualquier otro animal. Entonces somos un animal vertebrado, somos un primate. Ser ya un primate ya marca mucho. Y además somos un Homo sapiens, que tenemos un ciclo vital alargado. O sea, nosotros nacemos desvalidos, somos una larva neoténica prácticamente. No estamos hechos. Y esa es la gracia. No estamos hechos. Hay que hacerse. ¿Y quién nos hace? La sociedad, el entorno. El entorno. Somos animales sociales, muy sociales. ¿Y ese entorno quién es? Pues la familia amplia, los padres, los hermanos, la madre, o sea, el padre, la madre, los hermanos, los primos, en fin, más o menos. Luego el resto de los amigos. Todo eso está ahí. Y luego la escuela. ¿Y quién va a quitar la importancia de cualquiera de esos factores ahora, por muy modernos que seamos, si eso es consustancial a la biología? Sí. No se va a quitar. Una de las incongruencias que tenemos en nuestra sociedad es que yo creo que estamos todos de acuerdo con esto que acabas de decir, la importancia clave de la educación, pero luego cuando se ve lo que se invierte en eso o cómo se paga o los salarios que reciben las personas que se dedican a eso, tú ya lo estás infravalorando, y sin desmerecer a un notario, porque un notario gana el doble o el triple que una persona que está educando que está haciendo a la sociedad. Si esa es la clave, ¿no? Y esto es una de las incongruencias que tenemos, ¿no? Como sociedad, que le estamos dando un valor económico, incluso de prestigio, a cosas que no son las fundamentales, ¿no? Efectivamente, pero al final estos temas de los que hablamos son tan importantes que a mí eso me parece secundario. Me parece secundario. Y cuando yo intento ver cómo me ha tratado la sociedad, no salgo tan mal parado, porque, bueno, el sueldo me ha permitido vivir, me ha permitido educar, pagar los gastos y sustentar a mi familia de 3 hijos, que todos tienen estudios adecuados, y luego ahora estoy jubilado y gano la pensión máxima. Me dejan la pensión máxima, que me parecía como diciendo, madre mía, esto es lo que esto. Ahora me han reconocido porque me dan la pensión máxima sin hacer nada. Entonces, es verdad, puede ser. Pero, no sé, a mí eso de que el notario sí que es verdad. Estoy de acuerdo, y mucha más gente, no solo los notarios, sino mucha más gente. Pero no sé, la educación es la educación. Sí. Y quizá entrar en ese discurso o en ese resentimiento no aporta nada y no avanza, y nos pasa a los investigadores también. Uno se tiene que quejar un poquito, pero ya tiene que salir pronto de ese amargor, porque si no se avanza, ¿no? Te voy a contar no es una anécdota, es algo más que una anécdota. Quizá ahora. Por esto que decimos, ¿quién educa? Todo el mundo educa. Yo no debería, quizá me escapé de no estudiar por una carambola. Porque en Abraham, mi pueblo, no había institutos públicos,
En Cieza sí, al lado, y hubo gente que fue a Cieza a estudiar, pero yo vengo de una familia humilde, mi padre pues no tenía una idea clara de que estudiar era algo que había que hacer, y estamos hablando de 1960 y poco, cuando yo tenía que decidir estudiar o no. Sin embargo, pues unos maestros montan una academia en Abarán, hablan con nuestros padres, hemos sido alumnos suyos en la escuela, y le dicen, estos niños, ¿qué vaya a hacer con ellos? Entonces se ilusionan y va para adelante la cosa. Ellos nos explicaban en sus horas libres, y nosotros nos examinábamos libres. En el Alfonso X el Sabio, por ejemplo, en el Instituto de Murcia. Allí nos examinábamos en 1 o 2 días de todas las materias. O sea que era una cosa intensa. Y yo ahora, bueno, hace ya un tiempo, pero ahora digo, ¿quién ha sido el profesor que a mí me ha marcado más de todos los que he tenido? Y he tenido muchos, puesto que luego la carrera, la universidad, en fin. El profesor que a mí más me ha marcado, y que lo sabe, es Jesús Gómez Montiel, uno de estos profesores de la academia. Uh-huh. Y recuerdo qué llevaba puesto, cuándo fue, dónde fue y qué pasó. Lo recuerdo. Uh-huh. Como un momento, como caerse del caballo. Yo dije, lo que pasa en mi casa es muy importante. Lo que pasa cuando juego con mis amigos es muy importante. Pero esto tiene otra dimensión. Él. Eso que tú decías, eso de lo que hablábamos, él fue el que, dando matemática, él tendría 27 años, yo tendría unos 13, y aquello no fue una clase de matemática operativa, sino que estaba aderezada de trascendencia. Pensé, esto es único. Y aquello fue revelador. Yo, desde entonces, a mí, pues me marcó eso. Después he ido viendo qué pasó ahí. Pues Jesús unificó lo educativo con lo personal y lo afectivo. Y generó un vínculo que todavía persiste a día de hoy. Entonces, esa es la esencia de la educación. Esa es la esencia. Sí. Esa es la esencia. Sí. El que, si no se llega a eso, no puede haber calidad. No puede haber educación. No habrá educación. Habrá otra cosa. Instrucción, buena es, pero no habrá educación. Entonces, eso. Y luego, y por último, ya podemos dejarlo de la educación. Un centro educativo tiene una estructura. Y si es un centro educativo como Dios manda, esa estructura es clave para arropar la calidad de sus profesores. Si no la tiene, si cada uno va por libre, entonces tenemos una estructura educativa que no ejerce. Una estructura educativa que no ejerce es un desastre. Y eso se da. Sí, se da. Sí. Cuanto más no se dé, más arropa a los profesores. O sea, decimos cómo consideramos una clase, pero luego cómo se considera un centro educativo. Igual. Sí. Protegiendo. Y eso es clave. Sí. De nuevo estás diciendo eso y vuelvo a hacer el símil con los centros de investigación y es lo mismo, ¿no? Porque digamos que cada laboratorio es como una pequeña clase que hablan de temas diferentes, pero claro, la estructura es fundamental, hacia dónde se va, que haya un apoyo, que haya una filosofía dentro de la institución. Y también hay instituciones que las tienen y instituciones que no las tienen. Entonces, esto que me decías de tu profesor, esa revelación fue en una clase en concreto de matemáticas o fue que él te daba de matemáticas y tú sentiste eso, ¿no? Que aunaba esas cosas. Hombre, él me dio muchas clases de matemáticas y claro, no fue que un día estuvo acertado. Sí. Pero yo recuerdo que eso pasó como un momento, un instante brusco. Me acuerdo que llevaba una camisa blanca. O sea, yo lo recuerdo joven, explicando matemáticas, hablándonos. Sí. Y me acuerdo de su camisa blanca. Ahí, digamos, a ti te enganchó ese gusto por educar, más que el gusto por la ciencia en sí, ¿o? Bueno,
el que yo me haya hecho educador fue una circunstancia feliz quizá, pero casi sin pensar. Después de terminar la carrera me fui hacia la educación porque era la salida más a mano y salió bien. O sea, quizá, no sé, luego cuando ya me ha gustado dar clase y aquello ha sido gratificante, pues bueno, pues bien, aquí estoy, pero yo envidio tu capacidad investigadora también. O sea, a los biólogos nos gusta investigar. Investigar también está muy bien. O sea, que se podían haber hecho más cosas. Sí. A mí lo que pasó con la academia de Abarán y con este maestro Jesús es que vi qué pasa en la educación, que no, o pasa en la educación o se queda sin pasar. Porque yo me acuerdo cómo jugábamos los compañeros de esa academia a unos juegos sanísimos, magníficos, 20 y tantas personas jugando a las cadenas, que era correr un equipo contra otro, hacerte preso y luego liberar la cadena. Sí. Yo me acuerdo de juegos de horas, y aquello fue súper educativo y vinculante. Ahí están mis mejores amigos. Sí. Ahí están mis mejores amigos. Y eso educaba. Claro que educaba. Y emanaba de la academia. Todo eso emanaba de la academia. Pero la academia tenía algo implícito, que es encarrilarte hacia pensar, razonar, ver el mundo y que tengas ese automatismo, y eso se da en la escuela. Sí. Y si no se da, no se da. Entonces, eso sí lo descubrí ahí. Eso sí lo descubrí ahí. Estamos hablando del reconocimiento, ¿no?, de las personas que os dedicáis a la educación, ya no solo desde el punto de vista económico, que sigo pensando que quizás no es el suficiente, pero desde el punto de vista de la sociedad. Si tú das una asignatura y se queda ahí como cerrada en la clase, como que la sociedad a lo mejor no es consciente, o esos padres no son conscientes de que tú a sus hijos ese curso le has dado un empujón tremendo, ¿no? Y me da la sensación de que, pues eso, que el reconocimiento a vuestra tarea muchas veces se queda muy diluido. Como sabes, yo en mi tesis doctoral, creo que el segundo o el tercer párrafo de agradecimientos está dedicado a ti, ¿no? Y lo hice con mucho sentimiento. Me preguntaba qué otros reconocimientos has captado tú a lo largo de tu carrera. ¿Te quedas con cosas puntuales de gente? ¿Cómo te has sentido tú reconocido con el paso de los años? Tú me decías que sí, que hay momentos que en una clase tú ya no necesitas más que una mirada o una pregunta para sentir eso, ¿no? Pero todos necesitamos un poco esa aceptación o ese aplauso fuera de nuestro entorno, ¿no? ¿Eso tú cómo te ha llegado eso? Eso me ha llegado. Eso me ha llegado de padres. O sea, ayer te mandé una foto que tengo ahí en mi casa, en el campo, y estaba tu tesis. Tu tesis estaba abierta por la dedicatoria tuya. Y estaba un cuadro de Josefina, mi compañera y amiga del instituto, que cuando yo salí de la dirección, que fui director 4 años solo, y dijimos, abre, cambia, que eso es bueno, cambiar, no meterte ahí, yo soy el que voy a salvar, no, cambia. Entonces cuando terminamos, ella me hizo como un alabo ahí, que yo lo tengo enmarcado. Si por algo lo habré enmarcado. Y luego hay un marco de otra alumna que cuando terminó su segundo de bachillerato, Paloma Martínez, también me escribió una nota que he aprendido con este profesor. Y me dijo, además de biología, he aprendido a aprender. Más cosas, pero bueno, eso me lo dijo. Y está ahí, también está enmarcado. Paloma es profesora ahora de matemáticas. Y luego tengo como 2 marcos más de 2 madres de segundo de bachillerato, Aurora Fernández y Remedios Martínez, que también me agradecieron lo que habíamos hecho trabajando con sus hijos y tal, y lo tengo enmarcado. Es decir, qué bueno. Claro que hace falta
reconfortarte. Todos necesitamos, ¿no? Todos necesitamos reconfortarnos y bueno, eso pues está bien y yo lo tengo allí recogido. Genial. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención de ti, aparte de esa manera de dar clase y de enseñar, esa dedicación, esa pasión, ese vínculo que generabas con todos los alumnos, es que tú no parabas de aprender. Y eso a mí me parece fundamental, de nuevo también en el mundo de la investigación, ¿no? O sea, no solo se trata de enseñar lo que sabes, sino que seguir alimentándote para transmitir cosas, ¿no? Y recuerdo, corrígeme si esto no es así, que tú estabas, digamos, en una posición cómoda profesionalmente dando clase en un instituto en el centro de Murcia, pero te pusiste a estudiar ingeniería agrónomo, que yo decía, pero este señor, si es profesor, ¿cómo que va ahora a clase a la universidad? Y de ahí salió más adelante, que eso ya no lo pillé yo, pues la creación de un huerto en el instituto, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Qué te llevó a ponerte a estudiar más adelante? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Esa carrera ha sido improductiva, es decir, no ha producido porque yo no me he dedicado a la ingeniería agrícola, pero no sé, o sea, era un tema que me gustaba, a mí siempre me ha gustado las plantas y la agricultura y dije, no sé, quizá estaría en un momento donde me apetecía hacer algo, quizá, y dije, vamos a hacerlo. Entonces me dieron un año sabático para tirar. Entonces me convalidaron algunas pocas, pero algunas asignaturas. Y fui a Orihuela, a la escuela de Orihuela, que ahora es Politécnica de Valencia. Fui a hacer la carrera. Y casi en el año sabático me hice como 2 cursos. Sí, estuve estudiando fuerte. Y fue muy bonito la relación que establecí con algunos compañeros de estudio. Porque esos compañeros con los que yo me acoplé empezaron a subir sus notas en la carrera enormemente después de nuestro contacto. Es decir, estudiábamos juntos y algo se le debió pegar que después se fueron arriba, ¿no? Qué bueno. Se fueron arriba. Y nos vemos poco, pero tengo los referentes de esos chavales que ahora son profesores casi todos, o se dedican a la ingeniería. Y bueno, estuvo bien, pero vamos, aquello me costó dinero. Sí. Y sirvió para hacer el huerto, ¿no? Creamos una asignatura de agricultura en el instituto que funcionó y de los que han salido ingenieros. El que iba ahí se metía en ingeniería agrónoma, en un 80 o 90% se metían. Y hay ingenieros agrónomos que estudiaron ahí en ese huerto la optativa. Era una optativa de 2 horas semanales. Qué bien. Sí. Pues hablando de optativas, yo recuerdo que yo me apunté a una optativa en segundo de U a pesar de mis padres, porque ellos querían que hiciera informática. Digamos que la gente de bien tenía que hacer la optativa de informática. Pero mis amigos no iban a hacer informática y estaba la optativa tuya de alimentación. Y aquello daba la sensación como que iba a ser mucho más divertido, más relajado, pero sinceramente no teníamos ningún interés en alimentación porque en aquella época no se hablaba de alimentación. Y yo me metí ahí por mis amigos, que bueno, nos juntamos ahí un segundo debut un poco peligroso. Pero recuerdo cómo iba pasando el tiempo y esa asignatura de alimentación pues nos hizo descubrir unas cosas que ni siquiera pensábamos en ellas. Hoy en día casi cualquier niño sabe la importancia de lo que es sano, lo que no es sano, lo que es una proteína, lo que lleva mucha grasa, lo que lleva más vitamina. Pero entonces se hablaba poco de eso, ¿no? Y recuerdo que hasta llegábamos a cocinar y teníamos que explicar las aportaciones nutricionales del plato, ¿no? Y claro, pienso que tú ahí eso también fue tirarte a una piscina que a lo mejor ni te iba ni te venía, pero te gustaba, ¿no? Sí. La asignatura esa fue preciosa. La hizo el Departamento de Ciencias Naturales. Y ahí, sobre todo Joaquín Fernández, no sé si fue el que te dio a ti, o quizá no estaba Joaquín Fernández cuando tú, pero vamos, Joaquín Fernández y yo llevamos fundamentalmente el peso de la asignatura de alimentación y fue una asignatura muy útil.
y se cocinaba, se estudiaba cómo llevar una dieta equilibrada, nutritivamente y gastronómicamente. Sí. En fin, una asignatura que sin tener pretensiones Sí. nos resultó muy interesante, muy, muy interesante. Sí. Aún recuerdo el plato que cociné fue unas habas con jamón. Sí, sí. Y yo era la primera vez que cocinaba. Sí, sí. Y entonces después tenía que exponer en clase Sí, sí. los aportes nutricionales de esto. Sí. Bueno, pues Jesús, hemos dicho de hablar en 3 bloques de 3 cosas y en el primero, pues ya llevamos 40 minutos casi. Que la segunda cosa de la que queríamos hablar, llevamos hablando de esto durante meses por WhatsApp y tú también con otros alumnos. Y esto nos podría llevar aquí horas. Entonces vamos a intentar resumirlo por dejar ahí una semillita y quizá más adelante pues volvamos a hablar de este proyecto. Que esto es un proyecto que tú como mente inquieta que eres, a pesar de estar jubilado, pues le has estado dando vueltas desde hace un tiempo y que lo llamas Diálogos en el Infante, que es el infante don Juan Manuel, era nuestro instituto. Y estás intentando juntar a alumnos, exalumnos que han tenido una carrera profesional con profesores para juntar un poco la experiencia, sobre todo basado en la importancia que tiene hoy en día juntar ciencias y humanidades para el progreso de la sociedad, ¿no? Cuéntame qué día o en qué momento se cocina esto en tu mente de los diálogos en el infante. Si tengo que serte sincero, y te lo voy a ser, por supuesto, se me ocurrió bruscamente, a las 6:30 de la mañana. Yo voy temprano a la piscina por la mañana y me encontré con un alumno que también andaba por la calle y me lo había cruzado alguna vez. Y bueno, y se me ocurrió, y dije, bueno, ¿cómo no? ¿Qué pasaría si ahora los profesores del infante, los profesores que quieran y que sigan vivos y quieran del infante, y los exalumnos del infante decidieran juntarse para, en un diálogo ya entre iguales, porque cuando tú eres profesor de un alumno joven tienes que tener ciertas precauciones, ¿no? Pero ahora, cuando estamos todos adultos, pues hacer un encuentro entre iguales y seguir consolidando aprendizaje. No hay títulos, simplemente es la idea de pensar. Y como este mundo actual está en una encrucijada gorda, es una de las grandes encrucijadas y de las muchas que ha atravesado, pero esta es ahora considerable, no es fácil entender. Y yo dije, yo quiero entender no solo cómo es el mundo ahora, sino cómo parece que puede evolucionar cuando se estabilice ya nuevamente. No me dará tiempo a verlo, pero me gustaría pensar. Y no se puede pensar solo. Es imposible. No avanza. Y entonces dije, tenemos un vínculo afectivo que está garantizado, tenemos una fuente de interdisciplinariedad enorme, pues entonces, oye, será agradable, será útil. Y empecé a decirlo a compañeros profesores y alumnos, exalumnos con los que me he ido encontrando o tenía referencia. Y a todos les pareció inicialmente una idea magnífica. Sí. Y bueno, pues el problema es llevarlo a la práctica. Sí. Revisando, como te digo, los mensajes de WhatsApp de los últimos 2-3 años que nos estamos intercambiando, y me encontré una viñeta que me enviaste de El Roto, en la que se veía un policía sujetando con la porra a una persona y diciendo: sufre un brote psicótico, cree que se pueden cambiar las cosas. Y me encanta que todavía tengas
ese toque soñador y ambicioso de que todavía se puede cambiar algo, se pueden cambiar las cosas, porque yo creo que al final es la actitud, se puede llegar o no, pero con esa actitud simplemente ya se avanza, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con esta idea global de que es paradójico que estamos quizá en el momento de la historia donde hay una mayor cantidad de información por todos lados, pero hay menos certezas. Entonces, ese parar un momento en el camino, hacerte a un lado, reflexionar, hablar con gente de otros campos y decir, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las certezas que tenemos? Y especular un poco las posibilidades de avance, ¿no? Me parece muy interesante, pero ya te digo, a la vez paradójico en un mundo donde estamos ahora mismo realmente rodeados de información y abrumados. Y estamos tan abrumados que ya la despreciamos, ¿no? ¿No tienes esa sensación? Sí, o sea, vamos, es que no nos da tiempo a digerir información, suponiendo que sea cierta, que encima hay información falsa, ¿no? Pero no nos da tiempo, o sea, esto va muy rápido, muy acelerado, vertiginoso, no dominamos las herramientas que nos han llegado. Ahora mismo nos invaden, o sea, hay que negociar con eso y que las riendas las llevemos. Y no puede haber, porque eso generará un malestar generalizado, no puede haber estas prisas, este bombardeo, no sé, hay que pararse y luego sacar lo bueno. No sé, yo pienso que este momento tenía que llegar y ha llegado. Entonces, en ese sentido, estoy contento, soy optimista. El momento en el que el mundo es global. El mundo es global, claramente. Y nos oímos al día todos. Cada día nos podemos oír de cualquier rincón del mundo. Ahí tienen ustedes el mundo. Los problemas que se generen son del mundo. Antes eso no se veía. Cada país, cada pueblo, tenía sus problemas que no tenían mucho que ver con el resto, ¿no? Y ahora todo está ahí. Todo está ahí. Comprenderlo es clave. Pero desde el control, desde el relajo, desde el Homo sapiens, desde el cazador-recolector, no desde el Homo digital. O sea, vamos a lo digital desde los pies en la tierra del cazador-recolector, que ese es el que se ha jugado el tema y la selección natural es de ese. Los demás no estamos aún hechos para eso. Entonces, se puede cambiar. Con lo que tú dices, se puede cambiar o por lo menos afrontar, por lo menos saber lo que pasa, relajarte, estar tranquilo. Mucho relax en todas las etapas. Todas las etapas requieren más calma, más, y para eso cada familia, cada centro educativo, tiene que controlar esas cosas y no engancharse a la vorágine. Sí. Para esto tú has generado un primer documento de cuál sería la idea. Y antes lo hablábamos que esto no es solo la idea para hacer en el Instituto Infante Don Juan Manuel, sino que es algo que cualquier instituto o centro de secundaria o centro educativo puede llevar a cabo, buscar exalumnos, juntarse con profesores y hacer esto, ¿no? Y es una idea que me parece muy bonita desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista de darle un valor a la educación, decir, mira, los que hemos educado ahora vienen a enseñarnos, ¿no? Esa reciprocidad, ¿no? Pero también de nuevo para tener referencias de confianza de gente que trabaja en primera línea en esos campos. Y no solo de una persona, sino de varias, porque eso también hay que llevar cuidado, ¿no? O sea, yo, en el campo de la genética, hay expertos en genética que dicen cosas en las que no estoy de acuerdo. Entonces, pero si nos juntamos 3 o 4, esas diferencias se van limando. Entonces, de nuevo, esto puede ser un proyecto que se puede hacer en cualquier lugar y tu idea era pues hacer como 4 o 5 mesas redondas, temáticas, globales, que puede ser salud integral, otra de cambio climático, otra más de filosofía o de humanidades. Yo creo que esas mesas redondas son factibles. Lo que parece más complicado es que tú también querías dejar eso de alguna manera
que perdurara, ¿no? Dejarlo escrito o ¿qué idea tienes para que esto no quede en unas mesas redondas que se diluyan en el tiempo? ¿Cómo podemos hacer que este esfuerzo de que venga gente de fuera y ponga ideas en común sobre una temática sirva como referencia para otros más adelante? Sí. Bueno, a mí me interesa, o sea, solo la parte afectiva que tú dices ya es una recompensa. Pero no me conformo, no tiene mucho sentido, porque para eso hay otras vías para poder hacerlo. También está lo formativo, el descubrir juntos. Es que yo creo mucho en la interacción. Y si hay un vínculo afectivo y una gran interdisciplinaridad, yo creo que vamos a llegar a conclusiones bonitas. Porque si no llegáramos, no tiene mucho sentido ponerse. Habría que ponerse con los temas que tú dices, la salud integral. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues hace falta que tire de eso un núcleo editorial reducido, que empiece a tirar de eso. Un núcleo editorial reducido de profesores, ex profesores y ex alumnos que deciden, no sé, 12, 15 personas de todo que quieran y que lleven un poco las riendas de convocar, de preparar, de decidir cómo se lleva a cabo. Y luego habíamos pensado que eso ocurriera durante todo un año solo 2 veces, porque no nos podemos estar reuniendo todas las semanas con gente que está incluso fuera. Entonces, solo 2 veces, que uno sería en la primavera y otra sería en el otoño, para que haya espacio, para que entre medias eso pueda seguir generando, pero ya sin reunirnos, debate. Y sería un martes, miércoles y jueves por los días centrales de la semana, a las 6:30 de la tarde, cuando ya más o menos se ha podido terminar de trabajar, en el Instituto Infante, pero que te puedas conectar online si estás fuera y participar tanto online como allí presencialmente, los que vivan allí, y dedicar a una parte expositiva, 2 horas la charla, una hora aproximadamente, 1 hora y pico la exposición o el debate en la mesa, y la otra hora de participación de los asistentes para generar un debate. Sí. Y eso 3 días. Si hacemos salud integral y le dedicamos 6 días a salud integral, pues podría dar tiempo. Y es todo un año, con lo cual da tiempo a ir madurando. ¿Qué pasaría cuando termine el año? Pues que el que haya estado debe tener una más sólida formación de cómo llevar una salud integral, que integral significa que no depende solo del individuo, sino de todo. Sí. Va a depender de todo, de los ritmos, de la sociedad, de eso que hemos dicho, los agobios. O sea, eso ya vemos que está generando una cantidad de enfermedades enormes. Sí. O sea, ahí hay tela, claro. Y claro, los expertos y los no expertos juntos. Es que esto, la interdisciplinaridad es eso. Verlo desde muchos puntos de vista, y para eso el núcleo editorial lo que tiene que decidir es cómo se prepara, qué se prepara. Por supuesto los expertos tienen que estar, pero no solo los expertos, los demás también. O sea, aquí la labor sería fijar de qué temas se va a hablar, qué expertos se va a traer, y quizá que hubiera alguna persona que de alguna manera pueda recopilar toda esa información y dejarla por escrito, no sé, porque tú también lo que pediste en algún momento. Ese núcleo editorial se encargaría de eso, de si alguien que ha participado manda una pregunta, una aportación, tenerlo en cuenta cuando dé tiempo. O sea, hay meses para contestar, pues es decir, te contestaremos cuando se pueda contestar. Entonces hace falta eso. Y aunque puede venir un experto externo, de lo que se trata es de casi siempre, o en la inmensa mayoría de los casos, los que se suben a la mesa son exprofesores y exalumnos que saben del tema y que con esa afectividad y esa cercanía van a hacer llegar con más posibilidades la discusión y las conclusiones.
y sacar conclusiones. Si eso lo tenemos, o sea, el núcleo editorial puede estar un año y al año tiene que cambiar. Lo normal es que si hay 20 personas en el núcleo editorial, por ejemplo, que son muchos, pero bueno, si hay 20 personas, pues en el siguiente año se quede un núcleo de esas 20 fijo y cambie para que la gente no se agote, notar y al mismo tiempo se dinamice y pues se aporten visiones nuevas. A mí me parece buena idea esta de juntar gente de distintos campos, por ejemplo, para salud integral, pues un investigador biomédico, pero alguien que trabaje en psicología, otro que trabaje, yo qué sé, en fisiología, en dietética, nutrición, y juntarlo. Y me parece muy interesante el contar con ese vínculo de que todos venimos de aquí, del infante, porque eso yo creo que a todos nos puede rebajar un poco los egos. Claro. Y nos puede invitar a escuchar, que uno de los problemas que tenemos es que no escuchamos. Es decir, bueno, este viene de donde he venido yo, ha recorrido la vida, voy a escuchar su experiencia, ¿no? Eso me parece un valor añadido que realmente puede ser diferencial, porque una mesa redonda de expertos se puede crear en cualquier lugar. Sí. Para mí me parece importante que alguien sea capaz de resumir eso en un texto, o se puede quedar grabado en YouTube, quizás mira, lo más fácil, lo más sencillo, pero tú también nos pediste como una especie de ensayos a las personas que habías contactado, ¿no? Y esto nos lo vienes pidiendo ya hace más de un año y todos te vamos diciendo el típico de José Mota, hoy no, mañana, ¿no? Para Navidad. Y yo recuerdo que ya hay un momento me sentía mal, digo, mira Jesús, voy hasta arriba, y es verdad que escribir esto no es sencillo en el sentido de que tu mente tiene que parar. Como cualquier otra cosa creativa, como escribir un libro, un poema, tu mente se tiene que abstraer de todo. Y tienes que parar 2-3 días, escribir una primera versión, darle una vuelta en la ducha, en la cama, escribir la segunda versión, la tercera. Los procesos creativos son así. ¿Qué pasa? Que la vida que llevamos no nos permite parar 3 días. ¿Quién se puede permitir poner su mente en otra cosa 3 días? Y yo lo he ido un poco postergando y dije, Jesús, para junio lo tienes. Y yo ya me buscaré esos 3 días. Luego te escribí en junio diciéndote que bueno, que mi cabeza realmente por otras razones personales pues no estaba ahí para ponerse 3 días a desarrollar eso, ¿no? Y es algo complicado, pero es algo que puede venir incluso a posteriori, ¿no? Pequeños ensayos sobre temas concretos, de decir, pues mira, después incluso de la mesa redonda, a posteriori, Julián, escribe esto que has dicho de cómo la edición génica qué sociedad puede haber de aquí a 100 años manejando de una manera universal y democratizada la edición génica, ¿no? Eso quizá puede venir a posteriori, ¿no? Digo esto porque quizá una de las maneras de avanzar es así, con cierto desorden, pero que vayan cayendo semillas al cesto, ¿no? Pues un vídeo de YouTube, un encuentro, alguien escribe un ensayo, después el otro y tal. Y quizá dentro de un tiempo vemos que tenemos mucha información para ya coger y ponerlo todo junto, ¿no? No sé cómo lo ves. Lo veo así, y eso todos vosotros y vosotras que me estáis diciendo cosas, que al final el peso es seguramente vuestro, va a ser vuestro. Yo ya veo que el peso tiene que ser vuestro, porque sois los que más tenéis condicionantes y los que más al día estáis, mucho más al día, en todo, por la edad, por la formación, por todo, seguro. Entonces, sí, tiene que ser así y decir, si estamos dispuestos, y si no se puede llegar al cielo, si llegamos a un sitio que está bastante bien, vamos a llegar a ese sitio, porque esto es abrir. Y cuando abre, todo puede subir. Entonces sí, estoy de acuerdo. Y la idea es, en cuanto nos pongamos juntos, nada más que una vez, yo creo que aterrizamos, seguro. Sí. En otro de estos mensajes por WhatsApp, me mandaste uno que le mandaste a una persona para que se uniera a este proyecto de diálogo del infante, y me la he anotado porque me gustó bastante. Le dijiste, me he embarcado o armado un barco para emprender un viaje ulisíaco sometido como tiempo a zozobras de todo tipo. ¿Qué más se puede pedir? Te gusta el mambo, ¿no, Jesús? O sea, como que lanzarse a la piscina se queda corto, ¿no? Te lanzas a un viaje de
ulisiaco, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy, muy bravo y sobre todo, imagino que también para ti en este periodo de jubilación será fundamental mantenerte la mente ilusionada y con proyectos, ¿no? ¿Qué otros proyectos tienes aparte de esto, Jesús? ¿Cómo? Porque conociéndote, tú tienes que tener varios frentes abiertos. Bueno, yo cuando llegó los 60 años, pues yo estaba bien, pues yo podía haber seguido en la enseñanza en activo, pero dije, no, si estoy en la enseñanza, todo mi fuerza se tiene que dirigir a la enseñanza, no me sobra. Y yo necesito pensar. Y eso me llevó a jubilarme. Pensar. Mi proyecto es pensar. Sentir y pensar y afinar, o sea, comprender, o sea, darte cuenta que estás afinando y ya te digo que para afinar necesitas la interacción con los demás. Mucha lectura, mucha meditación, interacción con los demás. Tenemos una tertulia, los profesores una vez al mes y hablamos de temas cualquiera, desde Federico García Lorca. Fijamos los temas con antelación y hablamos de esos temas como 2 horas en privado, en una mesa ovalada que tenemos en un sitio, en una sede, entre comillas, que no es nuestra. Y allí hablamos de, o sea, por ejemplo, la 1 de septiembre, porque paramos en julio y agosto, pero la 1 de septiembre es Mario Vargas Llosa, desde Conversación en la Catedral, que es uno de sus libros. Entonces, nos leemos Conversación en la Catedral y hablaremos de Vargas Llosa, que es Premio Nobel de Literatura, y de esa eso, por ejemplo. Pero luego hablamos de, cuando se eligió Papa, pues hablamos de qué Papa ha salido, qué creemos del Papa que ha salido y de la elección. O sea, temas de actualidad y de vez en cuando temas de fondo. Temas de fondo de cualquier tipo de tema. Eso me gusta. Me gusta porque te obligas a mantenerte activo y te das cuenta de que aún estás ahí. Aún estás ahí. Pero es que te queda no sé, ¿qué puede quedar? Poco, pero estás ahí. Y ese comprender el mundo y cómo puede variar, o sea, te puede motivar. Sí, porque imagino que ese grupo es de gente también de distintos campos, profesores de otras materias. Sí, somos muy interdisciplinares, todos los profesores que hay allí, prácticamente bueno, hay algunos coinciden, pero hay ahí prácticamente todos los campos, la historia, la literatura, la biología, la matemática, en fin, hay un amplio campo de interdisciplinaridad ahí. Sí. Y luego somos amigos, somos gente que hemos estado en el instituto trabajando muchísimo tiempo juntos. Y entonces, pues... ¿Quiénes son, puedes decir, algunos de los miembros de este club? Sí, pues vamos, Jesús Ortuño, que es de tecnología, Paquita Muñoz, que es de historia, Salvador Arregui, que es de historia, de la historia del arte y historia general contemporánea y antigua, Antonio Sánchez, que es de matemáticas, José Manuel Martínez Cebrián, que es de matemáticas, Ángel Oliva, que es de historia también, Josefina, que es de filosofía, Rosa Muñoz, que es de idioma, ¿quién me dejo? Teresa González Cachinero, que es de literatura, Carmen Pérez, que es de literatura. Qué bueno. En fin, hay hombres y mujeres. ¿Y dónde os juntáis? Que no hemos hablado de ese lugar. Hombres y mujeres. Nos juntamos en una cafetería de Murcia, que tiene una sala cerrada con una mesa ovalada que caben 15 personas, y allí vamos a desayunar. Entonces llegamos a las 10:30 y nos vamos sobre la 1, más o menos. 12:30, entre 12:30 y 1. El tema está preparado y allí cerramos la puerta cuando llegamos, nos han puesto todo el desayuno con agua y allí andamos muy bien, por cierto, o sea, muy a gusto se está. Y bueno, pues estamos contentos de lo que sale, aunque bueno, pues unos días sale cosas más interesantes y otros días no, pero en general, bien. Y suele ser un diálogo, porque claro, si sois muchos, uno habla y otro escucha, o se generan pequeños grupos. No.
allí todos nos oímos. O sea, uno habla y los demás escuchan y buenos escuchantes. Intervenimos todos. Ajá. Generalmente intervenimos todos. Muy bien. Sí, y bueno, ya hay confianza y tal, Perfecto. y se interviene. Y bueno, es agradable. Eso va en la línea de pensar, y eso, claro, tú, entre lo que dice uno, lo que dice otro, tal, lo que tú has leído, lo que has preparado, pues, bueno, tienes la sensación, porque esto muchas veces es sensación de que, bueno, estás acercado un poco a las cosas, y yo me veo ahí. Me veo ahí. No estoy motivado, digamos, aún por la vida. Motivado por la vida. Sí, bueno, de hecho... Me gustaría volver dentro de 1000 años a ver cómo va esto. Porque me apasiona eso. ¿Cómo va a evolucionar? Sí. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué va a empeorar? ¿Qué se va a arreglar? Yo creo que se puede arreglar cosas, por supuesto, cuando pase todo este trajín. Y bueno, quizás, no sé, yo creo que sí. O sea, porque cuando miras para atrás, o sea, no sé, te tienes que basar en los grandes aportes que ya ha hecho la humanidad, que no podemos desdeñar, que están ahí, que son muy sólidos, muy fuertes, y que no, aunque ahora no lo aplique a rajatabla, pero te tienes es un bagaje que tienes que tener. El bagaje. A mí me da la sensación que cuando hablas de aquí a 1000 años, que la historia es algo que se está acelerando. O sea, no pasa igual de rápido 1000 años, del 1000 al 2000, que del 2000 al 3000. Entonces yo creo que eso es apasionante porque va tan rápido que quizás no hay que esperar 1000. O sea, con 100 vamos a ver un vuelco muy grande a todo esto y no sabemos en qué dirección, ¿no? Pues vamos a pasar al tercer bloque del cual yo quería hablar contigo, y es que, bueno, de distintos documentos que me han mandado, hay uno que me llamó la atención y que me gusta, y es que tú cuando escuchas frases o lees frases por ahí o razonamientos que te gustan, pues los anotas, ¿no? Y este documento lo llamas cazado al vuelo. Y bueno, pues la verdad es que me encantan todas las frases, todas las reflexiones. Y bueno, me gustaría pues comentar algunas contigo. Yo también hago esto con libretas, con pequeñas libretitas. El problema que tengo es que esas libretitas se van quedando en un lugar y en otro y se van perdiendo. Entonces ya uno no sabe dónde ha anotado cada cosa, ¿no? Pero el hecho que, mira, aquí lo tienes en un documento en Word, pues me parece muy bien. Si quieres podemos empezar a hablar por una primera frase que va un poco a colación de lo que has comentado antes. Hablabas que tú ahora te sigue alimentando el aprender, el saber. Pero enseguida has dicho, y el sentir. Y hay una frase que tienes aquí de José Manuel Caballero Bonal, que es un escritor, que bueno, aquí tienes una fecha, 2016, no sé si es el libro de donde sacaste esto, se hizo en el 2016 o se publicó en el 2016, y dice que el saber y el sentir son caminos que cuando se juntan pueden disipar muchas sombras. Y esto es una frase que me llamó la atención porque una de mis canciones preferidas de Manolo García, que es uno de mis cantantes preferidos, habla que es mejor sentir que pensar. Y yo de esto me acuerdo a menudo, ¿no? Porque uno hace unos razonamientos muy sesudos, pues medita, piensa y llega a unas conclusiones, pero luego cuando se pone delante del toro y siente, todo eso se desvanece un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que el haberlo pensado previamente pues te da un soporte, ¿no? Un apoyo, pero yo estoy con Manolo García que es mejor sentir que pensar. Coméntame tú algo de esta frase o por qué te llamó la atención. Sí, me llamó la atención porque siempre ha habido un poco la idea de el razonamiento y el sentimiento como cosas opuestas. Y no, yo creo que va todo junto. Pero bueno, hay veces un razonamiento objetivo, estricto, y ahí si hablas de sentir, pues hablas de cómo sientes, cómo te sientes. Y yo creo que en la vida hay que sentir y hay que razonar las dos cosas. O sea que entonces me gustó que Caballero Bonal lo unía.
Y esto es de un libro suyo? ¿De dónde lo sacaste? Eso fue en una entrevista. Ajá. En una entrevista en 2016 en un periódico, que lo entrevistaron antes de morir, ya ha muerto. Y dijo eso y bueno, pues me gustó, ¿no? Claro, aquí te diría, con respecto a esta misma pregunta, el lema "Conócete a ti mismo" es una invitación a la incertidumbre. La conciencia individual, producto de su origen, tu infancia y toda tu historia personal, se convierte en un campo de trabajo. El proceso de hacerse y deshacerse y vigilarse en la propia configuración de la subjetividad supone la raíz de la educación. Configurar una conciencia crítica y una imaginación moral para ser capaces de comprender el mundo. Solo nos queda la soledad responsable del ser humano, capaz de responsabilizarse de su propia mirada. De ahí que más que nunca el deseo de verdad sea una invitación a la incertidumbre y a la autovigilancia. Me quito el sombrero. Esto lo ha dicho Luis Sánchez Montero, el señor que dirige el Cervantes, el literato, y ahora político, y me parece importantísimo. La autovigilancia, la prudencia, cuidado, simplemente, en todo, y en el pensar y en el sentir también. Lo dices en el sentido de cuidado con estar seguros de algo, ¿no? Exactamente, cuidado. Siempre autovigilancia, sí. A ti mismo, sí. Es importante. Yo veo que es muy importante ser prudente. Sí. Ser prudente, muy importante. Pero eso no te puede bloquear, Jesús. ¿No crees que la prudencia en exceso te puede bloquear? No te tiene que bloquear, pero siempre vigilarte. Porque nos podemos equivocar. Entonces, vigilarte, tanto en el razonamiento como en el sentimiento. Y esto lo decía, que me lo diga Luis Sánchez Montero, pues me hizo captarlo, ¿no? Sí. Esta frase no la tienes aquí, ¿verdad? Sí, está. Sí. Es como de las últimas. Vale. Me parece, pone Luis García Montero, Las palabras rotas, 19 de mayo de 2020, sí, que es cuando yo la apunté. Sí, aquí la tengo. El lema "Conócete a ti mismo". En la pandemia, al principio, yo me estaba leyendo, cuando estábamos totalmente cerrados, Las palabras rotas de Luis Sánchez Montero. Y lo resumí. Y de aquí saqué esto porque me parecía importante. Es como otra frase de que está en este mismo libro. De Machado. Machado es otro sabio importante español. Es un poeta, pero es también un filósofo. Y entonces me gustó mucho eso de la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y entonces él dice, ¿qué opina de esto? ¿Qué opinas, Agamenón? Y dice Agamenón, es cierto. Y al porquero le preguntan, ¿tú qué opinas, porquero? Dice, no me convence. Me parece, eso es autovigilarse. Sí. Yo podría decir, y tú, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Sí. No, en esto de la verdad, que dice Machado, tu verdad no, la verdad, la tuya guárdatela y ven conmigo a buscarla. Pero fíjate que esto ya no es tanto autovigilancia como que te vigile el de al lado también. Sí, ven conmigo. Es decir, la verdad, Machado sabe que la verdad, en este término que él está hablando, no es una verdad objetiva, incuestionable. Es una verdad social. Y entonces dice, vamos a buscarla juntos. Ahí está lo de la autovigilancia o de la intervigilancia, pero vamos, exacto. Pero también tú, acéptalo tú para empezar. Acéptalo tú de que cuidado. Entonces, claro, ¿por qué no le convence al porqué? Quizás porque cree o puede creer que Agamenón está utilizando la verdad para que Agamenón sea Agamenón y él sea porquero. Y es sabio. Sí. Entonces, esto siempre tiene que estar presente. O sea, esta prevención
no la debemos olvidar y yo la he descubierto pues con estos señores que lo dicen y digo, muy cierto, muy cierto. Siempre vigilando. A mí me convence más la intervigilancia que la autovigilancia. Sí, pero bueno, tú mismo también no digas, no, es que esto es seguro porque... Porque ¿qué pasa con el método científico? Tú lo sabes perfectamente. Es verdad hasta que venga un hecho que lo tire todo por tierra y haya que hacer una nueva verdad. En algo que no es científico, eso es aún más cierto, porque es como un poco, esa es la base de la conversación, ponernos de acuerdo, y a mí me gustaría que en las tertulias que tenemos, al final hubiera una verdad colectiva que todos aceptamos después de la discusión, cosa que no ocurre. Cosa que no ocurre. Pero a mí sí me gustaría. Es decir, bueno, ¿en qué nos ponemos de acuerdo con respecto a esta cuestión? Y todos hemos cambiado un poco el chip. Yo creo que cambiamos poco el chip dentro de la tertulia y habría que cambiarla un poquito más. Y dentro del pensamiento en general, con lo que dice Machado. Ven conmigo a buscarla, pero vamos a buscar una verdad. Sí, para esto es muy importante pues saber escuchar, como vosotros hacéis en esos... Y humildad, ¿no? Humildad genuina, no esa humildad de puerta afuera, sino tú mismo creerte lo limitado que estás y no confundirte, ¿no? En esto. Aquí me puse a señalar frases, tengo el documento aquí delante de Cazados al vuelo y dejé de señalar porque que al final me gustaban todas, ¿no? Pero así, algunas que me llamaron la atención, que son cortitas. De Manuel Vicent, tienes un par de ellas que las dos me gustan bastante. Hay una que dice, hay que ser muy fuerte para transitar por la vida sin estar seguro de nada. ¿Por qué elegiste esta frase? ¿Por qué te marcó? ¿La recuerdas de qué? ¿De una entrevista también o de un libro? Sí, me parece que fue de una entrevista. De una entrevista de Manuel Vicent, que escribe en El País la tirita de los domingos todavía. Por detrás, esa tira breve que hace muy intensa y generalmente buenísima. Y vi eso y dije, es verdad. O sea, cuando no estás seguro, que al final no estás seguro nunca, al 100%, casi de nada, pues ahí hay que ser fuerte. Para mantenerte incólume en lo que crees que no puedes negociar, pero no estás seguro. Entonces, me gustó eso. Me gusta también lo que sería darle la vuelta a esa frase, de decir la gente que está segura o la gente que está muy segura de algo, al final son gente débil. Porque si alguien te dice esto es así, esta idea política es así, es inflexible, eso al final lo que está demostrando es una debilidad de la persona, de que no quiere salir de su zona de confort o a escuchar otras cosas que le puedan amenazar, ¿no? De Manuel Vicent hay otra aquí abajo también que habla sobre la felicidad. Estamos poniendo ya metiendo en cuestiones trascendentales, muy trascendentales. Dice Manuel Vicent que la felicidad con mayúscula se compone de minúsculos actos felices, de sensaciones pasajeras agradables, de un estado de salud aceptable, de expectativas positivas ante un futuro siempre azaroso, aunque no totalmente tenebroso, de alguien que te quiera, de un amigo que esté dispuesto a ayudarte, de pequeños placeres inherentes a los 5 sentidos corporales. Me gustó mucho porque decir que la felicidad, como decir lo que es la belleza, es algo muy complejo. Pero creo que aquí Vicent, en unas pocas líneas, igual que aquel alumno que te clavó la fotosíntesis, creo que lo ha clavado bastante, ¿no? Sí. ¿De dónde sacaste esta frase? También de la misma entrevista. Y sí, vamos, me gustó. Como a ti te ha gustado. Se pone la salud, eso es indudable. Habla de sensaciones pasajeras agradables, que yo le llamo los buenos raticos. Los buenos raticos. Minúsculos actos felices. Expectativas positivas. Qué importante, ¿no? El pensar de esto va a salir bien.
esto va a ir bien. Y si no se da, pues no se da, ¿no? Pero esas expectativas positivas ante un futuro siempre azaroso me gustan mucho. De alguien que te quiera, ¿no? Todos necesitamos amor. Amor que puede venir por muchas vías, ¿no? Amigos dispuestos a ayudarte, la amistad. Y de pequeños placeres inherentes a los 5 sentidos corporales. Ese bocado que te echas a boca, esa copa de vino, ¿no? A mí me gusta preguntar a la gente que viene aquí por esos buenos raticos de su vida, esos pequeños, minúsculos actos felices que dice Manel Vicent. ¿Cuáles son estos minúsculos actos felices que Jesús Fernández tiene en su día a día, en tu rutina? Pues en mi rutina, bueno, yo hago actividad temprano porque noto, no sé si eso tiene una base, creo que tiene base, noto cómo formo ciertas sustancias del bienestar. Y creo que si mi cuerpo fabrica esas sustancias, cualquier efecto secundario está garantizado que no va a ser negativo. Y lo hace en las dosis adecuadas y produce una sensación placentera, de equilibrio, de calma, de bienestar. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué actividades haces? Generalmente natación. 1 hora de natación todos los días. Si el domingo no abre la piscina, si estoy en la ciudad, que voy a una piscina pública, pues no voy, ¿no? Pero generalmente los 7 días de la semana yo hago actividad en el campo. Ahora que estoy en el campo, pues un día ando y me baño en mi piscina, que es corta, pero bueno, doy allí media hora aproximadamente. Y otro día hago bicicleta estática, como 50 minutos, y luego hago alguna tablita de gimnasia con pesas de 3 kilos, poco, y me baño. Como esta mañana. Esta mañana tenía que hacerlo, porque para venir a estar contigo tenía que venir relajado. Y no podía dejar de hacerlo, como lo hago todos los días. Sí. Y a las 6:20 estaba abajo, dándole a los pedales de la bicicleta. Y eso, para mí, le recomiendo a todo el mundo que si puede, lo haga. Uh-huh. Es una medicina. Sí. Es una medicina. Requiere una dosis de fuerza de voluntad importante. Sí, pero ¿no? Para mí está automatizado. Es decir, es automático y me produce bienestar en el tiempo, allí mismo. Uh-huh. O sea, que no sufro allí. Uh-huh. Me produce bienestar, me relaja, me pongo música. En la piscina no, pero cuando eso me voy andando y tal, pues llevo música. Uh-huh. Y música flamenca que me gusta en general y de todo tipo, pero flamenca con unas letras buenísimas. Y luego, bueno, pues en la familia, los amigos, en la comida, un buen aceite, un buen vino, cualquier pequeña cosa, una buena película, un buen libro. Hay momentos, yo leo un buen artículo del periódico. O sea, cuando yo mando un artículo del periódico a alguien, es que ese artículo del periódico me ha gustado especialmente. Y hay periódicos que lo bordan. Sí. Eres muy del país, por lo que a mí me manda mucho del país. Yo leo. La opinión y la verdad, la ojeo. La opinión y la verdad. Y luego leo más detenidamente. El que más detenidamente leo es El País. Luego el diario.es, algunos artículos que me suelen gustar. Y luego La Vanguardia. Ojeo. Todo eso estoy suscrito a eso. Uh-huh. Y, claro, para mí el mejor, el que más completo es El País. Y tiene muchos artículos buenos, pero también por ahí hay en La Vanguardia, a veces son muy buenos, uh-huh, los de La Vanguardia. Y bueno, y todos te pueden venir. Y leer, o sea, ojear eso me puede llevar 3 horas. 3 horas yo puedo dedicar a ojear eso. Y leo lo que veo que me va a gustar y tal, y luego a lo mejor no me gusta, o sí, si me gusta, pues lo envío a alguien. Sí. Le digo a alguien, no sé, depende de qué artículo sea, ¿no? Y eso también es un disfrute, ¿eh? O sea, yo, aparte que creo que es bueno, pero es un disfrute. Sí. No sé, el día a día, sí. El día a día. Noto que me acuesto temprano, o sea, a las 11 yo estoy generalmente durmiendo, porque ya empiezo a estar
bajo como bajo de, no cansado, pero sí. Hombre, Jesús, estás levantado a las 6:20 sí, nada. Sí. Entonces, sí, veo que estoy una siestecita. y me apetece. Siestecitas, ahora en verano a veces un poquito, pero generalmente no. Sí. No suelo dormir. Y luego, por la mañana, o sea, esta mañana, por ejemplo, cuando estaba allí, haciendo la actividad, y en general es una cosa que me suele pasar, estoy fuerte, me noto que muy fuerte, o sea que todo encaja, todo pum, 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 pum. Luego medito un poco, hago meditación de 20 minutos por la mañana y por la tarde. Uh-huh. ¿Te ha enseñado a alguien a hacer eso? Sí, un poco. Meditar es poner la mente en blanco, es decir, procurar relajarte y dejar pasar el tiempo lo más en blanco posible. Y eso te genera, yo llevo tiempo ya y creo que algo hace de relax. Aparte que no trabajo, entonces no tener trabajo, no tener la actividad, eso te da mucho, ¿no? Pero bueno, esos son mis placeres, eso es el día a día. Uh-huh. ¿Y ilusiones que tengas para el próximo año? ¿Un viaje, un proyecto, una comida, un encuentro? Dime algo que te ilusione para el próximo año aproximadamente, o algo que tengas ahí pendiente que te tenga. Probablemente haremos algún viaje, pero no lo tengo seguro. Habían unos proyectos ahí para este año que a lo mejor personales, familiares, que a lo mejor no se van a producir por circunstancias. Entonces no te puedo garantizar que eso que teníamos proyectado uh-huh. se vaya a llevar a cabo, uh-huh. que es un poco actividades que tienen que ver con el 50 aniversario de nuestra boda, uh-huh. que se cumple este año, que viene, mayo, uh-huh. el 1 de mayo. Y bueno, ya veremos. Todo puede pasar. Perfecto. Me ha sorprendido, no sabía de ti que te gustaba el flamenco. A mí me gusta también. ¿Has estado en el Cante de las Minas alguna vez en la Unión? No he estado, pero mi idea sería bueno estar. Teniéndolo a tiro de piedra. A tiro de piedra, efectivamente. Sí. ¿Y que intentas ir a actividades de flamenco que haya por Murcia? Sí, generalmente sí. He visto cosas de actuaciones de flamenco en Murcia, Murcia Tres Culturas, que a veces suele ser Murcia Tres Culturas. Es una conmemoración buenísima, donde es todo popular, gratis, en medio de las plazas, generalmente al aire libre. Es un gran acierto y hay gente muy buena que viene y de flamenco y de música andalusí y de música árabe y de todo, y de música antigua, en fin, de todo. Como persona que eres muy pasional, te pega también que te guste el flamenco, que es también muy, muy pasional y muy emotivo, ¿no? El cante, la guitarra también es muy emotiva y el baile. ¿Qué palo o qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta más la guitarra, el cante, los cantes hondos? Todo. Hondo. Me gusta el cante hondo, pero cualquier cante bueno, así casi copla incluso, buena, me gusta. Y el cante hondo bueno me encanta. Y las letras suelen ser muy buenas. Las letras, por ahí hay algo de Rosario la Tremendita, que tiene muy poca edad. Sí. Es muy joven y soltó ahí algo que puede valer para todos. Sí. El mensaje de Rosario la Tremendita. Pero vamos, hay gente de todo tipo, ¿no? Y hay letras muy buenas. Sí, pues mira, si quieres podemos terminar con esto, que es de una manera imprevista, como realmente queríamos hacer todo esto, espontáneo, y es con la frase esta de Rosario la Tremendita, que justo la tengo aquí abierta aquí delante, ¿no? Decía Rosario: estamos en continuo conflicto, necesitamos darnos respuestas y llegar a sitios desconocidos. Con lucha, fuerza y sin miedo se encuentran respuestas. ¿No le pega a Rosario la Tremendita con ese nombre y ese oficio, ¿no? Estas reflexiones tan profundas. ¿De dónde encontraste esto? Eso lo encontré en Rosario, en una entrevista a Rosario la Tremendita, y la verdad es que me sorprendió, pero no me sorprendió, porque yo sé cómo la captan los flamencos y todo flamenco es un pensador, de alguna manera. Y no me extrañó. Y la copié por eso, porque, no sé, me gustó. Me gustó esa frase.
Me gustó esa frase. Pues Jesús, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Llevamos más de 1 hora. Podríamos estar 3 horas hablando. Te emplazo de aquí a un tiempo a hablar de algún otro tema. Emplazo también quizá a uno de estos compañeros de los diálogos en el infante, pues también tener un ratico de ciencia con ellos y un ratico de conversación. Pero antes de cerrar, me gustaría pedirte un nuevo favor, que ya me has hecho un favor muy grande de venir aquí a Fuentelibrilla desde Blanca esta mañana, de estar aquí. Y es que antes de comenzar, pues nos hemos tomado un café, hemos estado conversando un rato y la conversación nos ha llevado a que me leyeras un poema de Ángel González que dices que te encanta y que incluso podría ser tu epitafio. Eso me ha hecho mucha gracia. Y lo tengo aquí abierto. Entonces me gustaría que lo leyeras, lo recitaras y con eso nos despedimos de nuestros escuchantes. Donde pongo la vida, pongo el fuego, de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde pongo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo, y luego vuelvo a empezar, sin vida, otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Muchas gracias, maestro. Hasta la próxima. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.